Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a tener nuestras clases. Soy el profesor Jesús Paredes de Biología y vamos a tener nuestras actividades por la semana 5. ¿Sí? Empecemos. Muy bien chicos, y hoy día vamos a tener nuestro tema en la semana 5 de Biomoléculas Orgánicas 2, que incluye proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a iniciar con las proteínas. Hay que recordar que las proteínas son biomoléculas orgánicas cuaternarias. Quiere decir que están formados por 4 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su unidad de las proteínas son los aminoácidos y el enlace que los une es el enlace peptídico. Son los más abundantes de las biomoléculas que hemos presentado dentro de los seres vivos. La importancia. Para ver la importancia vamos a ver algunas estructuras que tienen los seres vivos. La primera importancia es la importancia estructural. Por ejemplo, acá tenemos 4 proteínas que van a formar estructuras. Tenemos el colágeno, que resalta en amarillo, porque el colágeno se ubica debajo de la dermis y es la proteína más abundante que presentan los seres vivos, el colágeno. Luego tenemos el caso de la fibroína, que forma la fibra de la tela de araña. La oseína, que se encuentra en los huesos, que permite la osificación, la ganancia de calcio para que el hueso mantenga esa rigidez que presenta. La queratina, que se encuentra en la epidermis, y como se encuentra en la epidermis, toda modificación que tenga la epidermis va a tener queratina. Los cuernos, las pezuñas, el pelaje, entonces toda esta parte va a tener queratina. Aprovechando que la piernita ya estaba por acá y se observan los músculos, las proteínas también tienen función contráctil. Tienes el caso de la miosina y la actina, que son las proteínas que forman los músculos y van a permitir la función contráctil que pueda realizar el músculo. Dentro de los músculos también va a haber otra proteína que se va a encargar del almacenamiento, que es la proteína llamada mioglobina. Profesor, ¿y qué almacena? Almacena oxígeno en los músculos para que puedan realizar su función. Vamos a ver que también hay función de reserva. En el caso de animalitos que puedan producir leche, queso, vamos a tener algunas sustancias, al igual que la reserva que por ejemplo se produce en los huevos, en las aves, que van a tener ovoalbúmina, que es una proteína que va a contener nutrientes para reserva, ¿no? La caseína y la albúmina, que la vas a encontrar en la leche y en el queso, ¿sí? Otra importancia van a cumplir la función de defensa, como es la generación de anticuerpos o también llamados inmunoglobulinas. Si tú le sacas sangrecito a un animal, tú vas a ver que la sangre se va a separar en plasma y en los glóbulos rojos, ¿sí? Lo que corresponde al plasma, tú vas a encontrar los anticuerpos, que son las proteínas que se encargan de defendernos. Aprovechando que está la sangre, las proteínas cumplen una función de transporte, que es por ejemplo la que cumple la hemoglobina en la sangre. La hemoglobina, que contiene hierro, se encarga de transportar el oxígeno a través de la sangre. La hemocianina transporta oxígeno también en el hemolinfa de los invertebrados, ¿sí? Y el hemolinfa presenta cobre. La otra importancia es la hormonal. Existen hormonas que son proteicas, como la insulina, que regula los niveles de azúcar, la prolactina, la formación de leche, la tiroxina, la contextura de la persona. Entonces son hormonas que van a tener formación o estructura proteica. Y la función catalizadora. Hay que recordar que hay un tipo de proteínas que se llaman enzimas. Todas las enzimas son proteínas, hay que recordar. Todas las enzimas son proteínas. Y van a tener función catalizadora, ¿por qué? Porque van a hacer que se den reacciones de una manera mucho más rápida y no van a participar o salir en el producto. Entonces una enzima va a acelerar una reacción sin encontrársele en el producto, ¿sí? Estas son las importancias que tienen las proteínas. Ahora, las proteínas están formadas por su unidad, que es el aminoácido, que se simboliza como AA, ¿sí? Es una molécula anfótera. Ahora voy a explicar por qué es anfótera. Funciona como tampón biológico. Y esto se debe a que, mira, la fórmula general de un aminoácido va a tener un carbono alfa o carbono quiral, va a tener un átomo de hidrógeno, va a tener un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral. El grupo amino le va a dar el carácter de basicidad, de carácter alcalino, y el grupo carboxilo le va a dar el carácter ácido. Entonces, como presenta el aminoácido presenta un lado básico y un lado ácido, presenta características anfóteras, porque ofrece las dos características, básica y ácida. Por eso es que funciona como buen tampón biológico. Ya lo habíamos explicado en biomoléculas inorgánicas. Los tampones biológicos son aquellos que evitan que haya el cambio brusco entre ácido y básico o básico y ácido. Y esto lo realizan muy bien las proteínas, ¿sí?
Hay que recordar que la parte que va a variar en todos los aminoácidos es la cadena lateral. Si tú observas en los aminoácidos que tienes acá, como la glicina va a presentar acá el hidrógeno, que lo tiene acá arriba, lo tiene al revés, el grupo amino y el grupo carboxilo. Y va a presentar, en vez de una cadena lateral, va a presentar un hidrógeno. El otro aminoácido va a presentar el CH3, que es la alanina. La valina va a presentar CH3, CH3, CH. Entonces, y así tú te vas dando cuenta que cada aminoácido lo que va a variar es su grupo o cadena lateral. La cadena lateral es la que va a variar en todos los aminoácidos. El enlace que une a los aminoácidos es el enlace peptídico. Si tú te das cuenta, el enlace peptídico se produce, mira, entre el grupo carboxilo de un aminoácido, este es un aminoácido, el grupo carboxilo pierde un hidrógeno, y el grupo amino, ¿sí? El grupo amino del otro aminoácido, que también va a perder los hidrógenos, ¿sí? Y van a formar, acá se pierde un oxígeno y acá se pierden los hidrógenos, y lo que va a formar es una molécula de agua. Entonces, recuerda, si a ti te preguntan cómo es que se produce el enlace peptídico, se produce con la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, que terminan liberando una molécula de agua y formando el enlace peptídico. Ahora hay que entender un poquito cómo es que se van a ir dando las asociaciones entre aminoácidos. Por ejemplo, ¿sí? Si tienes dos o más aminoácidos, dos o más se va a llamar de algunas maneras diferentes. Si solo tiene dos, dipéptido. Si tiene de 3 a 10, oligopéptido. Si tiene más de 10, polipéptido. Pero en el caso que tenga más de 50 ya se le llama proteína, ¿sí? Recuerda, con dos aminoácidos juntos, dipéptido. De 3 a 10 aminoácidos juntos, oligopéptido. Más de 10 aminoácidos, polipéptido. Y más de 50 ya se le considera proteína. Las proteínas se van a clasificar como proteínas simples porque solo están formadas por aminoácidos, como es el caso de la actina, la miosina, que son contráctiles, la tubulina, que forman unas estructuras tubulares en la célula, y las proteínas conjugadas. ¿Qué son las proteínas conjugadas? Son proteínas que van a presentar un grupo prostético. ¿Qué quiere decir? Un grupo que no es una proteína. Como por ejemplo, tienes las metaloproteínas. Un ejemplo es la hemocianina. ¿Y por qué sería? Porque lleva el cobre. El cobre, al ser un metal, que se asocia con una cadena proteica. Y un ejemplo es la hemocianina, que se encuentra en el hemolinfa de los invertebrados. Hemoproteínas. Por ejemplo, tienes el caso de la hemoglobina. El grupo hemo, que contiene hierro, va a ser el ejemplo, ¿sí? Hemoglobina. Glucoproteínas, como la mucina y los anticuerpos, que van a tener como grupo prostético a los glúcidos. Ahora, la estructura proteica se va a diferenciar de esta manera. Las proteínas van a presentar 4 estructuras. La primera es la estructura primaria. La estructura primaria, que va a presentar solo el enlace peptídico, es simplemente la secuencia de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos presenta? Es la secuencia. ¿Cómo esos aminoácidos se van a distribuir en el espacio? Nosotros lo conocemos como estructura secundaria. La estructura secundaria presenta los enlaces peptídicos que unen a los aminoácidos, pero además va a tomar forma y va a necesitar el otro enlace que se llama puente de hidrógeno. Por eso que en la estructura secundaria tú vas a encontrar dos formas: el alfa hélice, que la puedes ver acá, que se está enrollando así como escalera, y la hoja plegada beta, que parece como una hojita doblada, ¿sí? Entonces vas a tener en estructura secundaria dos tipos: alfa hélice y hoja plegada beta. Si estas alfa hélices y hoja plegada beta se asocian, lo que vamos a tener es una estructura terciaria, que está también presente enlace peptídico, puentes de hidrógeno, y además va a presentar puentes disulfuro. Acá tú puedes observar estos que se ven de colores, son alfa hélices, y acá se puede observar una hoja plegada beta uniéndose, ¿sí? Estructura terciaria. Pero también existe la estructura cuaternaria, que serían varias estructuras ternarias juntas, ¿sí? Acá lo que se ha adicionado ya son enlaces que son débiles. Las proteínas van a tomar esta forma, y es importante saber que cuando tú consumes proteínas, las proteínas se desnaturalizan. ¿Qué quiere decir desnaturalizar? Pierden la forma cuando tú las sometes a calor o a la presencia de ácido. Y al perder la función, al perder la forma, se desnaturaliza. Y al perder la forma, desnaturalizarse, pierde su función. Por eso que algunas proteínas no son adecuadas cuando uno, por ejemplo, consume carne que tiene gran contenido de proteínas, y tú la carne
la fríes, pero la quemas. Entonces ya la proteína que contenía la carne ya se desnaturalizó, ya no es útil. Es lo mismo con la leche, ¿no? Por ejemplo, uno no pone a hervir la leche, ¿no? La leche evaporada, la que va a consumir, se le hace un hervor y se apaga, ¿no? Y luego de esto ya estaría para uso en el caso de la leche de vaca, ¿no? Y la otra leche es el yogur. Por ejemplo, uno no compra yogur y lo calienta, se desnaturaliza la proteína y ya no hay función activa. Recuerda, las proteínas se desnaturalizan ya sea con aumento de temperatura o presencia de ácidos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a ser biomoléculas orgánicas pentanarias. Pentanarias porque ya presentan 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Con los ácidos nucleicos están cubiertas las 4 biomoléculas orgánicas. Hemos visto glúcidos, lípidos, proteínas y ahora estamos viendo ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, su unidad es el nucleótido y el enlace que las une es el enlace fosfodiéster, ¿sí? También son abundantes, no tanto como las proteínas, pero son abundantes. La importancia es que realizan control metabólico celular, almacenan la información genética y participan en la síntesis de proteínas. Ya te habrás dado cuenta que en este grupo el que se encuentra es el ADN, ¿no? Y se encuentra dentro del núcleo. Y el núcleo realiza el control metabólico celular debido a la información genética que se contiene en el núcleo. ¿Quién almacena esa información genética? El ADN. Y ahora, ese ADN lo que va a permitir es llevar la información hereditaria en todas las células, pero esa información tiene que servir para sintetizar proteínas. Entonces la otra importancia que tienen los ácidos nucleicos es participación en la síntesis de proteínas, como lo hace el ARN, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas funciones biológicas que cumplen los ácidos nucleicos. Primero, almacena la información hereditaria, que ya te lo dije, lo almacena en el ADN dentro del núcleo de la célula. Transmite la información de los caracteres, no solo que lo almacena, sino va a transmitirlo para que haya la descendencia presente variabilidad. Y esto ha permitido, esta variabilidad y transmisión de la información hereditaria de forma variable ha permitido que se dé la evolución biológica. Ahora, la unidad estructural de los ácidos nucleicos es el nucleótido. El nucleótido es su unidad o monómero. Él tiene 3 componentes. El primero, esa es la forma que tiene primero un nucleótido. El primero es la base nitrogenada, ¿sí? Luego tienes la pentosa y por último tienes el ácido fosfórico. Son los 3 componentes que tiene un nucleótido: base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico, que van a estar unidos por un enlace glucosídico, la pentosa y la base nitrogenada, y un enlace monoéster entre la pentosa y el ácido fosfórico, ¿sí? Ahora, si tú solo tienes la base nitrogenada y la pentosa, no se llama nucleótido, se llama nucleósido. La falta del ácido fosfórico generaría que esto se llame nucleósido. Recuerda, nucleótido es cuando están los 3: base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico. Si solo presentas a estos 2, se llama nucleósido. La base nitrogenada nosotros la conocemos como el alfabeto de los genes. Cuando tú veas las estructuras de los genes, tú vas a observar letras, y esas letras son las bases nitrogenadas, que son purinas, que son la adenina y la guanina, y pirimidinas, que son la citosina, la timina y el uracilo. Para que te acuerdes de esto es fácil. Las purinas, acuérdate, las purinas dan asco, y cuando algo te da asco, ¿qué dices? Aj. Entonces ahí están las 2 letras, la A y la G. Purinas, las purinas dan asco, acuérdate, aj, A y G, purinas. Y las pirimidinas tienes el caso de la citosina, que se representa con la C, la timina con la T y la U con el uracilo. Acá hay que tener cuidado. Si tú observas que en la secuencia de letras hay la letra T, estamos hablando de ADN o DNA. Y si encuentras la presencia de la letra U, quiere decir que no estamos hablando de ADN, estamos hablando de ARN. En el ADN vas a encontrar la letra T y en el ARN vas a encontrar la letra U, ¿sí? Recuerda, base nitrogenada. Luego tienes a la pentosa. La pentosa es el esqueleto de los genes, ¿sí? Es la que va a soportar ahí la base. Existen 2 tipos de pentosa: la ribosa, que la tiene en el ARN, y la desoxirribosa, que tiene el ADN. Ribosa y desoxirribosa son pentosas, son glúcidos, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y el último componente es el ácido fosfórico, que presenta el carácter de acidez y basicidad, ¿sí? Presenta los 2 caracteres, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cómo es que se forma el enlace fosfodiéster. Se van a juntar 2 nucleótidos y lo que van a participar, ¿sí?, es la formación de este enlace fosfodiéster. ¿Por qué se llama fosfodiéster? Está el fósforo, que se observa en la P, y 2 O.
Y cuando hay la presencia de una O es enlace éster. Y como son dos, diéster. Enlace fosfodiéster. ¿Sí? Ahí lo puedes observar. Se produce también liberando una molécula de agua. ¿Cómo es que se clasifican los ácidos nucleicos? Por ejemplo, tenemos el ADN o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. ADN en español, DNA en inglés. ¿Sí? Presenta dos cadenas. Y estas dos cadenas van a formar una doble hélice, que lo conocemos como escalera de caracol. Van a ser estas cadenas antiparalelas, pero a la vez van a ser complementarias. Profesor, ¿qué quiere decir antiparalelas? Mientras que una viaja en un sentido de 5', mira, sigue de 5' a 3', la otra viaja de 3' a 5'. Tienen sentidos antiparalelos. Es como en una pista, ¿no? Los carros en un carril van para acá y los carros en el otro carril van hacia abajo, ¿no? Entonces las dos pistas son paralelas, pero el movimiento de los carros es antiparalelo, ¿sí? Y complementarias, ¿por qué? Si tú observas, aquí está la timina. La timina se va a unir con la adenina, ¿sí? Con la adenina, en forma complementaria, ¿sí? La adenina se une con la timina. Si tú observas, hay un enlace que los une, que se llama enlace de hidrógeno, que es el puente de hidrógeno. Entre la adenina y la timina existen dos puentes de hidrógeno. También vas a tener la unión entre la guanina y la citosina. La guanina y la citosina. Entre ellas existen tres puentes de hidrógeno. Se dice que son complementarias, ¿por qué? Porque siempre que tú veas una A, la A se va a unir con la T o la T con la A. Y cuando tú observes una letra G, la G se va a unir con la C y la C de igual manera se va a unir con la G. Entonces son complementarias. Antiparalelas por lo del sentido y complementarias por lo de la letra. Entonces cada vez que veas A, A se une con T. Y cada vez que veas G, G se une con C. Y al revés va a suceder lo mismo. Esto permitió que se cumpla una ley que se llama la ley de Chargaff. La ley de Chargaff dice que la suma de las bases purinas, las que dan asco, con las pirimidinas, que es la T y C, en el caso del ADN, porque no existe el uracilo, si tú sumas las cantidades de adeninas con las cantidades de guanina, va a ser igual a la cantidad de timinas con la cantidad de citosinas. Profesor, ¿y por qué es esto? Chicos, fácil, porque si tú tienes 10 adeninas, las 10 adeninas ¿con quién se juntaron? Por complemento. Las 10 adeninas se unieron con 10 timinas. Ah, entonces tengo 10 acá y 10 acá. Bien. Y si habían 20 guaninas, las 20 guaninas se unieron con 20 citosinas. ¿Sí? Por el complemento. Entonces si acá hay 20, acá hay 20. Y la suma sería la misma. Entonces la ley de Chargaff lo que plantea es que la suma de las bases púricas va a ser igual a la suma de las bases pirimidinas, ¿sí? Las purinas van a ser igual, la suma de las purinas va a ser igual a la suma de las pirimidinas, ¿sí? El otro tipo de ácido nucleico es el ARN o RNA también en inglés, que significa ácido ribonucleico, que van a servir para la expresión de la información genética. Entonces ellas van a permitir que se exprese esta información. Existen tres tipos de ARN. El ARN mensajero, que tiene forma lineal, como lo ves. El ARN de transferencia, que tiene forma de hoja de trébol. Y el ARN ribosómico, que tiene forma globular. ¿Sí? Globular. Vamos a observar nosotros que el ARN mensajero lo que va a hacer es sacar la información del núcleo. Va a sacar la información del núcleo y lo que se van a formar son los codones. Escucha bien. En el ARN mensajero se van a formar los codones. Y en el ARN de transferencia se van a formar los anticodones. Y el ARN ribosomal va a ayudar a que se vaya generando la traducción de esto, ¿sí? Te explico esto de una mejor manera. Mira, si tú tienes una hebra de ADN que se llama hebra molde, que es la primera cadena de ADN, vas a tener esto que son las bases nitrogenadas, que son el alfabeto de los genes. Yo te dije que el ADN cumplía la función complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una hebra molde, va a haber una hebra complementaria. Por complemento yo te dije que la adenina se unía con la timina, o sea que la A se une con la T y la T con la A. Y cuando tú veas la G se une con la C y la C también se une con la G. Entonces veamos, si acá hay A, acá abajo debería haber una T. Si hay G, debería haber una C. Si hay T, debería haber una A. Si hay C, una G. Si hay C, una G. Si hay G, una letra C. Si hay A, una letra T. Y si hay T, una letra A. Entonces por complemento, yo conociendo la hebra molde, voy a poder obtener la hebra complementaria. Ahora, el ADN está en el núcleo. Tiene que ser llevado al ARN mensajero, que es lineal. Por eso es solo una hebra. Recuerda, el ADN está formado por dos hebras y el ARN por uno.
Entonces por complemento, mira cómo va a suceder. La T, ¿con quién se tiene que unir? Acá abajo de nuevo. Profesor, la T es complemento con la A. La C con la G. La A con la T. Pero esto es ARN y no puede existir la letra T. Entonces en vez de la T va a ir la U. La G se une con la C. La G también se une con la C. La C se une con la G. La T se une con la A. Y la A se une con la U. Entonces mira, por complemento, yo solo teniendo una hebra molde de ADN pude formar la hebra complementaria y a partir de esta hebra complementaria formar el ARN mensajero. Recordando que en vez de unirse con una letra T en el ARN, es reemplazado por una letra U. Ahora, en el ARN mensajero se agrupan de 3 en 3. Cada 3 se llaman codón, que es la forma en que lo lee. Entonces cada 3 se van a llamar codón. Esto, ARN mensajero, se tiene que pasar al ARN transferencia. Y el ARN transferencia también va a ser lo mismo. La A se va a unir con la U. Recuerda que estamos poniendo la letra U porque ya es ARN, no participa la letra T. La G se une con la C. La U se une con la A. La C se une con la G. La otra C con la G. La G con la C. La A con la U. Y la U con la A. Entonces ya se realizó este paso de información. Y acá se lee de 3 en 3, que se va a llamar anticodón. Entonces vamos, y esos anticodones se van a leer y van a formar lo que son los aminoácidos para formar las proteínas. Entonces, como tú verás, de una hebra molde de ADN, tú vas a poder obtener hebras complementarias, ARN mensajero y ARN de transferencia, codones y anticodones. Muy bien, el tema se terminó. Gracias, espero que te haya gustado. Un abrazo grande. Cuídense, bendiciones y recuerda, quédate en casa. Nos vemos.